Caen gobiernos, se levantan unos pueblos, otros se enfrentan a catástrofes sin precedentes. Lo sabemos porque alguien está allí para contarlo y cada vez lo tiene más difícil. Los periodistas se enfrentan a grandes trabas sobre el terreno, pero también desde sus propias redacciones. Cada vez hay más medios y más inmediatez, pero también más homogeneidad en las informaciones periodísticas de todo el mundo. El periodismo internacional atraviesa una crisis de contenidos y de cierta pérdida de su identidad, según denuncian curtidos veteranos. La espectacularización, la frivolización, la banalización, es decir, el hecho de que se convierta la información muchas veces más en espectáculo que en realmente ir al fondo del asunto de lo que está pasando. Y es que al reportero se le convierte en protagonista cuando nunca debería serlo. Esta sociedad y este periodismo que está muy vinculado a la sociedad, en la que cada vez se piden informaciones más rápidas y más breves, nos hace o nos pone en el peligro de incurrir en falta de concreción. Lo importante no es ser el primero, lo importante es ser el mejor. Los periodistas han dejado de ejercer, para mí, los principios básicos del periodismo. Hemos dejado de ser los vigilantes del poder para convertirnos en los amigos del poder. Hay que ser siempre tocahuevos, en el sentido más claro del término. En la cobertura de conflictos frecuentemente se trata a las víctimas como meras estadísticas o simplemente como atrezo en las imágenes. Que valen menos que la bala que los mata, pero que ya no tienen espacio en los medios, salvo cuando se mueren muchos o cuando se los convierten en parte del espectáculo mediático, que hay algunos programas de televisión que realmente lo que hacen es jugar con la dignidad de los más pobres, de los más débiles. Sobre el terreno, en muchas ocasiones, el trabajo del periodista es harto complicado y peligroso. Contar lo que pasa ha costado muchas vidas, como la del cámara de Telecinco José Couso en Bagdad en 2003. Para los regímenes totalitarios, los periodistas son una pieza más de sus engranajes dictatoriales. Los extranjeros resultan incómodos, especialmente en conflictos como el de Libia. Manu Bravo pasó por las cárceles de Gaddafi por cubrir la guerra desde el bando rebelde. Uno de sus compañeros, el sudafricano Anton Hammer, murió cuando le apresaron. Pues la cagamos un día, pisándole igual un poco más de lo que le teníamos que pisar. Hubo un contraataque de los gadafos, estábamos en primera línea nosotros y el ejército de Pancho Villa echó a correr y nos dejaron allí. Y cuando me están subiendo al furgón, yo veo a Antón que está pálido y que está con las tripas fuera. Y el caso de Libia es todavía más extremo, es para mí el peor país en el que me ha tocado trabajar. Los periodistas prácticamente estábamos secuestrados en un hotel sin poder salir y esperando a que las personas, los funcionarios del régimen, nos enseñaran lo que ellos querían que viéramos. Las revueltas del mundo árabe han obligado a los corresponsales a desplegar toda su pericia ante las trabas de los gobiernos salientes, como el de Hosni Mubarak en Egipto. El mensaje que difundían los medios locales es que éramos gente que intentaba tergiversar lo que pasaba en el país, que intentábamos desestabilizar Egipto, y entonces la gente que confiaba en esos mensajes y que creía Mubarak pues tenía mucha hostilidad hacia la prensa internacional. El Cairo tuvo un momento muy peligroso para los periodistas, fue cuando los agentes pro Mubarak salieron a la calle a buscar a los que estaban contaminando con mentiras al pueblo egipcio que decían y tal, pues lo pasamos bastante mal. Fui detenido brevemente por la policía de Mubarak, me quitaron mi material de periodista, afortunadamente solamente llevaba el cuaderno, los bolígrafos, una grabadora, etcétera. Me quitaron también el teléfono móvil, pero luego me lo devolvieron. Evidentemente intentaban poner trabas a la labor de los periodistas. En muchos casos es prácticamente imposible trabajar sin tener problemas con los dos bandos enfrentados, como ocurre en el conflicto entre israelíes y palestinos. Problemas con el gobierno israelí tienes casi siempre, porque no les gusta nunca lo que cuentas. Pero bueno, te pasa en todos los lados. También te tengo que decir una cosa, no les gusta, pero tampoco no te lo impiden. Y los palestinos pues son exactamente iguales. Cuando les dices que viven a lo mejor demasiado de las ayudas públicas, pues se cabrean.
No hace falta ir a la guerra para que pongan la zancadilla. Países en teoría amigos complican la labor de los periodistas españoles. Marruecos expulsó a Luis de Vega por narrar la situación del Sáhara Occidental. Bueno, el gobierno de Marruecos es soberano. No hay una orden de expulsión, pero sí una retirada de la acreditación. Claro, yo soy periodista, no soy vendedor de alfombras en el Zoco, con lo cual extraoficialmente era una expulsión del país, ¿no? Era la primera vez que le retiraban la acreditación a un corresponsal español y la orden venía de las autoridades marroquíes, pero bueno, fueron las autoridades españolas quizá las que no demostraron que Marruecos es un país amigo, como ellas dicen. No quieren que informemos sobre el Sáhara Occidental de manera independiente y decidieron que tras diversos toques de atención a lo largo de los 8 años que estaba allí, que había llegado el momento de quitarme la acreditación y ya está. Depende mucho siempre de cómo esté el estado de las relaciones bilaterales entre España y Marruecos. Ahora mismo parece que las aguas están tranquilas y eso quiere decir que nuestro trabajo también es más sencillo, parece que hay cierta voluntad por todas partes de un mejor entendimiento, etcétera, pero bueno, está claro que siendo vecinos y como vecinos de la misma escalera, del mismo vecindario, siempre va a haber problemas y en fin, no sería de extrañar que vuelvan los momentos de crisis, ¿no? Es algo cíclico. Los periodistas no solo se enfrentan a presiones sobre el terreno, sino también desde los despachos de los grandes medios. Que está perdiendo su objetivo, está sirviendo más a intereses de grupo, siendo muchas veces muy poco plural, muy sectario, en lugar de realmente servir los intereses del ciudadano. Lo único que tenemos es credibilidad. Y si los periodistas perdemos la credibilidad es como se la pierden los notarios, no valemos para nada. Grandes veteranos como Rosa María Calaf creen que el oficio del reportero está en peligro de extinción. Denuncian que la información se está reduciendo a los grandes titulares vacíos de contenido.